Bueno, pues vamos a pasar a explicar el último segmento, que en realidad es el primero, que es el túbulo proximal. Fijaros, mi glomérulo en condiciones normales está filtrando muchísimas sustancias. Filtra alrededor de 180 litros al día, que eso significa unas 30-40 veces el plasma. En el túbulo proximal lo que se produce es una reabsorción del 80% de las cosas que he filtrado. Es muchísimo. Bien, en el túbulo proximal ya os digo que se filtran muchas cosas. De esas muchas cosas que se filtran están muchas que no me interesa perder. Entre ellas está el bicarbonato. El bicarbonato lo necesito reabsorber, pero no tiene un transportador específico para reabsorberlo, sino que para reabsorberse necesita asociarse a un protón y gracias a la anhidrasa carbónica se disocia formando CO2 más agua. El agua, ya os he dicho que el túbulo proximal es muy permeable al agua, entonces el agua se reabsorbe libremente, de manera que esta reabsorción, esta gotita de agua, produce que se reabsorba también CO2. Al reabsorberse también CO2, este CO2 va a pasar al interior celular y en concreto al interior de la mitocondria, que es lo que he pintado ahí de naranja. En el interior de la mitocondria, mi CO2 se va a disociar otra vez por la anhidrasa carbónica en bicarbonato, ¿vale? He reabsorbido el bicarbonato que quería reabsorber, que además va a pasar al intersticio, y además se va a producir también un protón, que va a ser el protón que voy a eliminar a la luz, gracias a un cotransportador que va a sacar el protón a la luz y va a reabsorber sodio. Fijaros que por cada bicarbonato que reabsorbo, estoy reabsorbiendo de forma indirecta un sodio, porque elimino un protón que se intercambia por el sodio. En el túbulo proximal existen muchísimos transportadores que reabsorben sodio y otras sustancias. Uno de ellos es este sodio que intercambia el protón. Existen otros muchos transportadores y aquí yo solo he pintado tres, que son los tres, digamos, más importantes, porque van a reabsorber cosas que no me interesa perder para nada, que son los aminoácidos, la glucosa y el fosfato. Reabsorben estas tres cosas asociadas al sodio. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los diuréticos que existen en este segmento. En este segmento solo existe un diurético que es la acetazolamida. La acetazolamida es un diurético que actúa inhibiendo la anhidrasa carbónica. Al inhibir la anhidrasa carbónica, fijaros lo que hace. Por un lado, no va a permitir que se reabsorbe ese bicarbonato, con lo cual voy a tener una orina alcalina porque va a tener mucho bicarbonato, que es una base, y además, como no voy a poder reabsorber ese bicarbonato, van a aumentar los protones en mi plasma, voy a tener acidosis, ¿vale? Me produce acidosis metabólica con orina alcalina. Pero es que además, fijaros, por cada bicarbonato que no se reabsorbe, existe un sodio que tampoco se reabsorbe. En consecuencia de esto, ¿qué pasa? Que ese sodio va a pasar por mi túbulo. Este sodio va a llegar a mi túbulo distal y en mi túbulo distal este sodio se va a reabsorber por el transportador basal y se va a intercambiar por el calcio. Entonces, esta pérdida de sodio en el túbulo proximal, por cada un sodio que no reabsorbo, voy a producir que se pierda calcio, voy a producir hipercalciuria. Y es importante porque lo produce la acetazolamida. Bien, este sodio que se elimina también pasa al túbulo distal. Fijaros que en mi túbulo distal va a llegar más sodio, el sodio se va a intercambiar en mi transportador, en mi canal de sodio, ¿vale? En consecuencia va a crear más gradiente negativo. Al crear más gradiente negativo, esto va a ser un estímulo para que se elimine el potasio. Voy a eliminar más potasio, con lo cual voy a producir hipopotasemia. Entonces, la acetazolamida, en resumidas cuentas, produce acidosis metabólica, hipopotasemia y hipercalciuria. Y es de lo que os tenéis que acordar. Vamos a ver ahora las enfermedades. En el túbulo proximal, existen dos enfermedades. La primera de ellas es la acidosis proximal tipo 2. La acidosis proximal tipo 2 es una alteración en la anhidrasa carbónica. En concreto, actúa más o menos como si fuera acetazolamida. Actúa sobre la anhidrasa carbónica que está dentro de la mitocondria. Si yo inhibo la anhidrasa carbónica, va a pasarme igual que con lo que me pasa con la acetazolamida, que es que no voy a reabsorber el bicarbonato, luego mi orina va a estar alcalina porque va a tener mucho bicarbonato, además no voy a poder quemar ese protón, voy a tener acidosis metabólica y además mi exceso de sodio, porque por cada bicarbonato que no se reabsorbe el sodio, mi exceso de sodio va a pasar al túbulo distal que me va a producir hipercalciuria y en el túbulo colector cortical me va a producir hipopotasemia.
La otra enfermedad que existe en el túbulo proximal es el síndrome de Fanconi. Os había dicho que el síndrome de Fanconi es una acidosis tubular proximal, es un tipo de acidosis tubular proximal, o al revés, la acidosis tubular es un tipo de síndrome de Fanconi. Lo que os tenéis que acordar es que el síndrome de Fanconi es una disfunción generalizada del túbulo proximal, es decir, que en su conjunto no funciona. Como no funciona, no voy a poder reabsorber el bicarbonato, voy a tener acidosis metabólica, muy importante. Pero es que además no voy a ser capaz de reabsorber las otras sustancias que he dicho que eran importantes que tengo que reabsorber en este segmento, que son los aminoácidos, la glucosa y el fosfato. En consecuencia de esto, ¿qué me va a producir? Hipo de todo lo demás, hipo de todos los aminoácidos, hipo de todos los iones y hipo de aminoácidos, hipofosfatemia, y hipoglucemia. Bueno, pues una vez explicadas las enfermedades, vamos a pasar a terminar de explicar el cuadro este que dejamos cuando explicamos las acidosis tubulares distales. Vamos a explicar en primer lugar qué es lo que pasa con las acidosis crónicas. Fijaros, las acidosis crónicas, como son todas estas acidosis tubulares, lo que hacen es alterar mi metabolismo óseo. En consecuencia del aumento de protones que están alrededor de mi hueso, van a producir que mi hueso, para intentar crear estos protones, libere carbonato cálcico. El carbonato cálcico se disociará en carbonato, que lo que va a hacer es crear dos protones, como veis aquí. Primero el carbonato se va a asociar a un protón, va a formar bicarbonato y va a volver a crear otro protón. Y también se va a disociar en calcio. El calcio va a pasar a mi sangre y de mi sangre será filtrado y pasará a mi orina y voy a tener hipercalciuria. Es decir, todas las acidosis crónicas por una parte me descalcifican y por otra me producen hipercalciuria. Todas las acidosis crónicas van a tener el calcio en orina alto. Es decir, que al tener el calcio en orina alto van a tener más riesgo de producir litiasis renal. Todas ellas. Vale, entonces, todas las acidosis tubulares tienen el calcio en orina alto. Pero ahora tenemos que decir que el pero viene aquí, que todas, excepto la acidosis tubular proximal tipo 2, pueden producirme litiasis, incluso calcificaciones renales. ¿Por qué la acidosis tubular proximal no puede producir litiasis? Es porque, ¿os acordáis que la acidosis tubular proximal lo que tengo es una alteración de la anhidrasa carbónica? Es decir, tengo una alteración de la mitocondria, porque la anhidrasa carbónica estaba en la mitocondria. Consecuencia de esta alteración en la mitocondria, mi mitocondria va a producir un producto de su degradación que va a ser el citrato. Este citrato se asocia con el calcio y lo que va a formarme es un complejo soluble. El complejo soluble lo que hace es que el calcio no precipite en el túbulo, ¿vale? Entonces, aunque voy a eliminar más calcio en la orina, como está asociado al citrato, este es un complejo insoluble y no va a producir litiasis renal. Y esa va a ser una de las diferencias, ¿vale? La acidosis tubular proximal nunca produce calcificaciones renales porque se forma complejos solubles con el citrato. Pues explicado esto, vamos a pasar al segundo cuadro que no había explicado, que es qué es lo que pasa con el pH en orina tras la sobrecarga. Fijaros, cuando yo doy una sobrecarga de cloruro amónico, el cloruro amónico se disociaría en ion amonio y en cloro. El ion amonio se vuelve a disociar otra vez en amonio, el amoníaco se vuelve a disociar otra vez en ion amonio y en un protón. Esto significa que cuando yo doy una sobrecarga de cloruro amónico es como si diera una sobrecarga de ácido. Fijaros que en mi túbulo existen dos zonas en las cuales se regula el metabolismo ácido-base y van a ser las dos que van a luchar contra esta sobrecarga de ácido. Fijaros, cuando yo doy esta sobrecarga de ácido a una acidosis tubular proximal tipo 2, como la acidosis tubular proximal tipo 2 lo que tiene es una alteración en la anhidrasa carbónica, de igual manera no se va a producir, no voy a poder reabsorber el bicarbonato. Pero es que yo estoy dando protones y los protones se eliminan en el túbulo colector cortical gracias a la célula intercalada y a mi bomba de protones. En la acidosis tubular proximal tipo 2, la bomba de protones funciona bien y la célula intercalada está es útil, de manera que si yo doy una sobrecarga de ácido, mi bomba de protones se pone a trabajar y va a eliminar muchos más protones, con lo cual mi pH en orina
que normalmente es alcalino porque tiene mucho bicarbonato, se va a acidificar gracias a que voy a eliminar estos protones en la célula intercalada, que es normal. Entonces mi pH en orina va a ser bajo, ¿vale? La acidosis tubular proximal tipo 2. En cambio, en la acidosis tubular distal tipo 1, el problema es que cuando yo daba una sobrecarga oral de estos protones, los protones, fijaros que la única forma de eliminar protones es en la célula intercalada. Esta célula intercalada está estropeada en mi acidosis tubular distal tipo 1, con lo cual es incapaz de eliminar esos protones. Al no ser capaz de eliminar esos protones, estas personas se ponían malísimas, se ponían a morir, es que no tienen forma de eliminar esos protones. En consecuencia, el pH persiste alto. No puedo acidificarlo porque no puedo eliminar esos protones. Y estas personas se ponían muy graves, muy graves. Esa es una de las causas por las cuales la sobrecarga de cloruro amónico ya no se hace, pero lo siguen preguntando en el examen. Bien, la última enfermedad es la acidosis tubular distal tipo 4. Os recuerdo que la acidosis tubular distal tipo 4 tenía una lesión en la célula intercalada y en la célula principal. De manera que en teoría cuando yo doy una sobrecarga de ácido, teóricamente no podría eliminar esos protones y debería tener un pH en orina tras la sobrecarga oral alto. El problema es que la sorpresa es la que nos producía cuando a estas personas se le daba sobrecarga y el pH en orina se alcalinizaba. Y esto se tardó varios años, tardó muchos años en saberse cuál era la causa. Y eso es porque, además de tener una lesión en la célula intercalada y en la célula principal, en la acidosis tubular distal tipo 4, además de eso, existe una alteración en los cazaprotones. Acordaros que eran aquellos que explicamos en el túbulo colector cortical, en concreto el amonio, que no se va a reciclar, de manera que van a viajar muchos más protones libres en la orina y por eso mi orina se va a acidificar. Eso va a ser porque no voy a tener suficientes cazaprotones para neutralizarlo. Y esa es la causa. Bueno, una vez concluido ya, hemos llegado al final, al túbulo proximal. Fijaros, voy a hacer un resumen de las secciones del túbulo para que nos queden un poquito más claras. Fijaros, la función principal del túbulo proximal es la recuperación masiva del 80% de lo filtrado. Además, reabsorbe bicarbonato, reabsorbe glucosa y reabsorbe fosfato. Bien, todo se reabsorbe más en el túbulo proximal, excepto el iodo y el magnesio. En el asa de Heller, la función del asa de Heller principal es la creación del mecanismo contracorriente, que es el que permite que mi intersticio sea hipertónico. Además, voy a reabsorber magnesio, voy a reabsorber sodio, cloro y potasio. En el túbulo distal, su función es el ajuste de la reabsorción de sodio, de cloro y además de la eliminación del calcio. El túbulo colector cortical, por otra parte, va a ajustar la reabsorción de sodio y va a hacer el ajuste final del potasio que se va a eliminar y también del pH de la orina y el pH plasmático. Y el túbulo colector lo que va a controlar es el volumen de orina que voy a emitir y la concentración de la misma. Ahora vamos a hacer unas preguntas para intentar aclarar los temas y vamos a repasar algunas de las tubulopatías.